porque sabemos que los días pueden ser difíciles que necesitamos ayuda para superar situaciones y que cada día trae su afán. Es por eso que SHK Soluciones y Dios TV desean compartir contigo herramientas para tu crecimiento, para renovar la fe, para crecer en comunión con el Eterno y tener salud emocional plena. No vamos a entretenerte más, así que iniciamos. Saludos y bendiciones a esa linda teleaudiencia que siempre nos sigue y está conectados con nosotros a través de su programa Dios TV. Lo valoramos mucho, de verdad. Bendiciones a todos. Pensaba ahora hace unos momentos y quería iniciar este programa con lo siguiente. Qué año más lleno de conflictos a nivel mundial. Conflictos a nivel político, conflictos a nivel social, conflictos a nivel racial, conflictos a nivel de economía, de las familias, a nivel de economía de las naciones, en fin, conflictos a nivel de la salud mundial. ¡Qué tremendo año! Señoras y señores, todo esto es principio de dolores. Apenas el principio de los dolores, señoras y señores. O sea que falta mucho más. Por eso definitivamente necesitamos el fuego de Dios. Necesitamos estar preparados. Necesitamos arder en el fuego de Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos finales. Aunque la gente lo que quiere oír muchas veces es el mensaje light. Pero Dios está levantando ministerios que hablemos a la iglesia el mensaje y llamemos al pecado, pecado. Llamemos por nombre las cosas, porque Dios quiere una iglesia que arda en el fuego del Espíritu de Dios, una iglesia que esté prendida en el fuego de Dios. Es lo que se requiere en este tiempo. Y precisamente de esto voy a hablar. Voy a retomar el tema que estuve, o la verdad espiritual que estuve compartiendo con ustedes anteriormente. Vamos a ir entonces a Levítico, capítulo 6. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y el verso 13 de capítulo 6 de Levítico dice, y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dios le dijo a Moisés y le dice, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Del hebreo, la palabra continuamente significa tamid, que tiene un significado que es diariamente, constantemente. Continuamente, perpetuamente. Eso es lo que Dios está diciendo. El fuego de Dios no se debe apagar en el altar jamás. Debe estar prendido el altar. Y usted dirá, pero bueno, pastor, eso corresponde al Antiguo Testamento. Eso era para el Antiguo Testamento. No. La Biblia nos enseña que esta orden está vigente hoy. Está vigente hoy. ¿Por qué? Porque Dios, el Hijo de Dios, nos constituyó como reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Apocalipsis 1:6 dice la palabra de Dios que Cristo nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Por lo tanto, somos sacerdotes que debemos de presentar sacrificios espirituales delante de la presencia de Dios. Ya no tenemos que estar presentando animales. Ahora nuestros sacrificios es la oración, el ayuno, el servicio a Dios, la búsqueda de Dios, la lectura de la palabra de Dios, el ofrendar. Sacrificios espirituales que suben como ofrenda y olor grato delante de la presencia de Dios, porque somos una nación de sacerdotes. Cristo nos hizo una nación de sacerdotes. Usted se convirtió al Señor, fue lavado con la sangre del Cordero de Dios y Dios lo selló como un sacerdote para Él. Por lo tanto, este es nuestro culto racional. Servirle a Dios de todo corazón y que el altar, que es el corazón ahora, el altar que es el corazón ahora esté encendido, esté prendido. Arde el fuego de Dios allí, en cada uno de nuestros corazones. Es lo que Dios está diciendo. Por eso la orden está vigente hoy. La orden de que el fuego no se apagará, que debe de arder continuamente, constantemente, diariamente, perpetuamente, es para los sacerdotes del nuevo pacto
hoy también. Gloria al nombre del Señor. Y la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 3, en su verso 16, que precisamente también aquí Juan le habla a la gente y le dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene otro que es más poderoso que yo. Él os bautizará, dice, del cual, dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Porque podemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Podemos tener el Espíritu Santo de Dios, señoras y señores, y no estar prendidos en el fuego de Dios. Podemos tener el Espíritu Santo de Dios y no estar ardiendo en el fuego de Dios. Podemos hablar lenguas y no estar avivados. Podemos hablar lenguas y no tener la pasión, el desespero. No tener la pasión, el desespero, el deseo vehemente por las cosas del reino de Dios. Podemos entonces hablar lenguas y no estar prendidos en el fuego de Dios, señoras y señores. Por eso Juan el Bautista dice: detrás de mí viene otro que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo, pero necesitamos el fuego de Dios, que el fuego de Dios arde en nuestros corazones y que arda continuamente, constantemente, diariamente, perpetuamente. Gloria al nombre del Señor. Pero lamentablemente la realidad es otra, mis amados. La realidad es otra y vemos que tanto creyente ya no arde como antes, que tanto creyente ya no está ardiendo en el fuego de Dios como antes, que tanto creyente ya no tiene la misma fe de antes, que tanto creyente ya no tiene la misma pasión de antes, que tanto creyente ya no tiene la misma desesperación por ver la gloria de Dios, porque Dios le use, por ver milagros. Ya no tiene esa fe expectante. Qué lamentable, porque muchos ardieron en el pasado y hoy se han apagado o se están apagando. Y la Biblia nos está hablando, amados, de muchos ejemplos que se registran en la Biblia de creyentes que ardían en el fuego del Espíritu Santo a pesar de la oposición, a pesar del infierno que se levantaba contra ellos, a pesar del infierno vomitando todo tipo de inmundicia sobre ellos. A pesar de toda oposición, el fuego de Dios ardía en sus corazones y no había nada que los parara. Ejemplo que registra la Biblia entre muchos de ellos, los 120 en el aposento alto. Se congregaron con una fe expectante. Querían la visitación de Dios, querían el fuego de Dios, querían sí ser bautizados con el Espíritu Santo, pero querían el fuego de Dios y Dios los visitó. Dios los prendió en fuego. Dios hizo que sus corazones ardieran de la presencia de Dios, ardieran con el fuego del Espíritu Santo y ardieran con pasión y desesperación. La Biblia nos dice también en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 de Pedro y Juan. Pedro y Juan que estaban predicando y enseñando en el nombre de Jesucristo y sanando los enfermos. Y por esa razón los detuvieron y vinieron y los amenazaron. Levantaron causas contra ellos por esa razón y los amenazaron de que no predicaran más en el nombre de Jesucristo, de que no enseñaran más en el nombre de Jesucristo. Y sin embargo, ellos salieron de allí de frente de los sacerdotes, de frente de las autoridades y continuaron predicando el evangelio, continuaron predicando el evangelio. ¿Por qué razón? Porque ardía el fuego de Dios en ellos, porque quemaba la pasión y el celo de Dios en ellos, porque anhelaban ver las obras de Dios en sus vidas, porque el fuego de Dios estaba ardiendo en ellos, porque sus corazones estaban prendidos, el altar en ellos estaban prendidos del fuego de Dios, señoras y señores. Otro ejemplo que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, es a Pablo. A pesar de la oposición infernal que Pablo enfrentó en aquel entonces, a pesar de todo el sistema antidios que Pablo enfrentó, a pesar de los azotes, de las cárceles, a pesar de la traición de hermanos, a pesar de los peligros de muerte, nada detenía a Pablo para continuar realizando el llamado de Dios en su vida. ¿Por qué razón? Porque era más importante para él el fuego de Dios en su vida. Era más importante para él que ardiera el fuego de Dios en su corazón que los peligros de muerte,
que las traiciones de hermanos, que los azotes y que la oposición infernal. Era más importante para él arder en el fuego de Dios, estar prendido en el fuego de Dios, señoras y señores. ¿Por qué? Porque Pablo estaba enfocado. Pablo estaba enfocado. Y vamos a ir al libro de allá de Filipenses. Y Pablo dice en el Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante, pero dice el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Había un fuego en el corazón de Pablo. El corazón de Pablo, el altar de Pablo ardía en el fuego de Dios. Estaba prendido en el fuego de Dios. Había una pasión en Pablo por las cosas de Dios, por servirle a Dios, por cumplir el cometido, y por eso estaba enfocado. Dice, hermanos, en el versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, enfoque. Ahí vemos a Pablo bien enfocado. Prosigo a la meta, persigo el objetivo hasta lograrlo. Estoy enfocado en la meta. Pablo, señoras y señores, estaba bien enfocado. La pregunta es, ¿estaremos nosotros bien enfocados? ¿Estaremos nosotros anhelando que Dios nos use para la conversión de las almas? ¿Estaremos nosotros evangelizando? ¿Estaremos nosotros haciendo algo para el reino de Dios? ¿Estaremos nosotros teniendo ese fuego, esa pasión por la presencia de Dios? Esa pasión por la palabra, esa pasión por la adoración, esa pasión por conocerlo a Él y al Cristo crucificado, pero al Cristo resucitado y al Cristo entronado ahora. ¿Estaremos nosotros bien enfocados, señoras y señores? Es esta pregunta. ¿O habremos perdido el enfoque? ¿Habremos perdido el arder en el fuego de Dios? ¿Habremos perdido el arder en el fuego de Dios? Eso es una pregunta para usted y para mí, porque necesitamos entender la orden divina, que el fuego de Dios debe de estar ardiendo en nuestro altar constantemente, diariamente. Tenemos que entender, ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Y Jesús habla de otro testigo en los Sagrados Escritos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, Jesús menciona otro testigo del poder de Dios. Y habla de Juan el Bautista. Y dice de Juan el Bautista, me gusta el símil, la comparación que el Señor hace. Y dice, él era una antorcha encendida. Y una antorcha que iluminaba. Él era una antorcha encendida. Señoras y señores, el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje duro. Era un mensaje fuerte. Era un hombre radical. Pero la Biblia me dice y me enseña que todas las gentes venían a oírlo, que todas las gentes querían oírlo. ¿Sabe por qué? Por el fuego de Dios que había en él, por el fuego de Dios que ardía en su corazón, por el celo de Dios, por lo radical que era Juan el Bautista. Y ese fuego los atraía, porque ese fuego atrae. Ese fuego no se puede resistir. Y señoras y señores, aquí cabe otra pregunta. ¿Somos nosotros antorchas encendidas o somos antorchas apagadas? ¿Qué somos nosotros? ¿Tenemos nosotros pasión, desespero, entrega por lo que Dios nos ha encomendado? ¿Tenemos pasión por lo que hacemos para Cristo? ¿O lo hacemos por costumbre, pero no porque el fuego de Dios esté ardiendo en nuestras vidas? No porque el altar esté encendido y el fuego de Dios arde en nuestros corazones. Señoras y señores, amados hermanos, ¿será que estaremos como la iglesia de la Odisea? Allá en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, yo conozco tus obras, pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Mire qué tremendo. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es que la iglesia de la Odisea es tipo del creyente que conoció a Cristo. Es tipo del creyente que conoció la fe de Dios. Es tipo del creyente que conoció el poder de la palabra de Dios. Es tipo del creyente que estuvo en el fuego del Espíritu Santo de Dios, pero se apagó, se apartó del Señor. Los afanes de la vida, los deseos de la carne, las amarguras, los sentimientos malos de su corazón lo hicieron apartarse o lo hicieron apagarse. Y ya no son antorchas encendidas, o ya no somos antorchas encendidas. Y Dios nos está hablando: por cuanto eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Señoras y señores, es que Dios no quiere una iglesia religiosa. No quiere una iglesia llena de filosofías huecas y baratas. Dios no quiere una iglesia llena de creencias. Dios lo que quiere es una iglesia que viva bajo el fuego de la presencia de Dios. Dios lo que quiere es una iglesia que viva bajo el fuego y la influencia de la unción y del poder del Espíritu Santo de Dios. Dios lo que quiere es una iglesia que arda en el fuego de Dios. Dios lo que quiere es una iglesia que entienda que la orden es que el fuego de Dios arda en sus corazones, que el fuego de Dios esté prendido en sus corazones, que la pasión por las cosas de Dios nos empuje, nos impele a hacer cada día las cosas mejor para el Señor, que haya un ferviente deseo, que haya una desesperación por amarlo a Él, por servirle a Él, por honrarlo a Él, por esperarlo a Él y por estar preparado para Él. El llamado de Dios entonces hoy a la iglesia, el llamado de Dios entonces hoy a usted como creyente, mi hermano querido, el llamado de Dios para cada uno de nosotros es a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo, a buscar al Señor, porque este es el tiempo de buscar a Dios, dice el profeta Oseas. Este es el tiempo de buscar a Dios. Y Dios lo que quiere es precisamente eso, una iglesia que le busque, una iglesia que lo ame con todo su corazón, una iglesia que arda en el fuego de Dios, una iglesia que tenga la pasión, el deseo vehemente por agradarlo, por adorarlo, por servirle, por amarlo, por ofrendarle su vida, sus dones, sus talentos, su tiempo, por prepararse en Él y para Él. Una iglesia que esté limpia con la palabra, que la palabra sea como jabón lavador y estemos preparados como las 5 vírgenes prudentes que estaban preparadas para la venida del esposo. Señoras y señores, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en este tiempo y que podamos entender el anhelo de Dios. Jesús dijo en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas: he venido a traer fuego al mundo, pero cuánto deseara que ya estuvieran ardiendo. Cuánto deseara, dice el Señor, cuánto deseara que estuvieran prendidos, que estuvieran encendidos, que tuvieran esa pasión, que amaran mi presencia, que me conocieran, que me buscaran, que anhelaran la revelación de la palabra, que anhelaran la unción que pudre los yugos del diablo y que los usa para establecer el reino de Dios y echar fuera a los demonios, echar fuera los poderes del diablo y establecer la sanidad, establecer la liberación, establecer la bendición y vida eterna en las vidas. ¿Cuánto deseara que ya estuvieran ardiendo? Mire, es el deseo de Dios, es el deseo del Señor Jesucristo. Él lo dijo, he venido a este mundo a traer fuego. He venido a traer fuego a este mundo. Y cuánto deseara. Hay un deseo intrínseco en el Señor, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Cuánto deseara que estén prendidos, que estén ardiendo en ese fuego. Mis amados,
Usted se preguntará, pero ¿cómo hago para encender el fuego si me he apagado? Si ya no hay fe, hay esperanza y Dios tiene una solución. Dios tiene una ruta, Dios tiene la salida, Dios tiene las llaves que a través de la palabra nos las da para, si estamos apagados, volvernos a encender. Si estamos a medio apagados, de nuevo prender la llama. Si todo se ha perdido, de nuevo recuperarlo, de nuevo traerlo a ser resucitado. Dios tiene ese diseño para la iglesia. Dios tiene ese diseño, pero le toca a usted, me toca a mí. Nos toca a nosotros anhelar la paz y la compasión, el fuego de Dios. Arder en el fuego de Dios. Que el altar de nuestro corazón sea un altar encendido continuamente, constantemente, diariamente y perpetuamente hasta que Él venga. Padre, bendigo las vidas que han estado expuestas a esta palabra y que están tocadas y convencidas por el Espíritu Santo de Dios, que Dios les está hablando, que es un desafío personal, que es una confrontación personal, pero que es una ruta, Señor, que tú has marcado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, oro, Dios, para que haya un clamor como se levantó el clamor en Habacuc. La palabra dice que Habacuc clamó a Dios, clamó diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva el fuego en medio de mi corazón, aviva la llama que arda en mí, aviva el fuego que arda constantemente en mí. Señor, hazlo con mi familia, hazlo con mis hijos, hazlo con mi esposa, hazlo con mi esposo, hazlo con mi casa, hazlo con la iglesia, hazlo con la familia de las naciones, hazlo con la familia de la iglesia que pastoreamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que cada uno de nosotros nos confrontemos y levantemos nuestros ojos al cielo y pidamos a Dios su misericordia, porque en medio de las pruebas, en medio de la oposición, en medio de los juicios que estamos viendo y oyendo, en medio de estos tiempos de prueba, en medio de estos tiempos que son el principio de dolores, precisamente lo que necesitamos es el fuego de Dios. Es el fuego de Dios, es arder en el fuego de Dios, es estar prendidos en el fuego de Dios, en ese fuego que nos carcome, que nos consume, que nos abraza, pero que nos sustenta. Y en ese fuego de Dios que nos hace ir en contra de las oposiciones. No importa los gigantes, no importa el demonio, los demonios, no importa el infierno que vomite un océano de violencia contra tu vida. Nos paramos en el nombre de Jesús y tenemos el fuego de Dios y podemos hacer la obra de Dios, porque el fuego de Dios está encendido en nuestras vidas y no hay nada que nos eche atrás. No hay nada que nos detenga para hacer y cumplir el llamado al que Dios nos ha llamado a hacer. Que Dios te bendiga. Les amo mucho. Chao, chao. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Deseamos que el Eterno bendiga tu vida de parte de SHK Soluciones. Y Dios te ve Siempre contigo.